Hola, mi nombre es Flavio Aucejo y soy profesor de la Escuela de Negocios EUSIN Business School. Y quiero darles la bienvenida al curso de Planificación y Gestión Estratégica de la Educación en lo que corresponde al módulo 2. En este módulo lo que vamos a tratar es lo que está referido al tema de coordinación y articulación en el proceso de implementación de una política pública. Los temas que vamos a desarrollar aquí están referidos a 4 aspectos. El primero tiene que ver con justamente el planeamiento y estrategia de la política pública. Eso es algo que hemos desarrollado con bastante amplitud en el módulo 1, tienen que tenerlo en mente al momento de escuchar este video. Luego lo que vamos a ver es entrar en un aspecto que me parece sustantivo, tener una cabal comprensión del mismo, más aún cuando vemos los temas de educación, y está referido al hecho de la importancia de la coordinación y la articulación en el Estado. Esto es un aspecto que resulta muy relevante, sobre todo cuando revisen los textos que están relacionados a la manera como el sector de educación articula con los gobiernos regionales y municipios. Entonces es importante tener claridad sobre cómo esto funciona en términos conceptuales. Finalmente, vamos a trabajar el tema de la transformación de la política pública en la acción, lo que se llama la gestión por procesos, y en donde el elemento clave, además de los procesos, es tener un adecuado mecanismo que permite una planificación de las actividades. Entonces vamos a discutir un poquito cómo funcionan estos aspectos en términos más conceptuales y que resultan siendo súper relevantes cuando hablamos de la educación, ¿no? Vamos entonces a entrar en materia. Como ya hemos mencionado, nosotros tenemos que tener claridad sobre el hecho que la acción del Estado se tiene que traducir en estas dimensiones de política pública, estrategia y gestión pública, ¿no? Política pública, qué cosa es lo que yo quiero lograr; estrategia, cómo lo pienso hacer; gestión pública, la materialización de la estrategia a nivel ya de planes, ¿no? El otro elemento importante a tener en cuenta: política pública y estrategia es desde la perspectiva del Estado. Gestión pública o implementación de la política pública es desde la perspectiva de las organizaciones públicas que están involucradas en este proceso, ¿no? Son elementos que tienen que tener muy en cuenta porque requieren aproximaciones distintas, y como esto se va a hacer evidente cuando veamos el tema en educación, ¿no? En la política pública hemos señalado de manera muy enfática, y en la gestión pública también tenemos que medir. Es decir, debemos ser capaces de establecer e evidenciar el logro de los objetivos que nos hemos planteado, tanto a nivel de política como a nivel de gestión pública. Y estos indicadores tienen que tener características muy particulares, ¿no? Los tipos de indicadores que se utilizan en el ámbito de la política pública son indicadores de impacto y de resultado, y los que se utilizan en el ámbito de la gestión pública son indicadores de insumo, proceso, producto, ¿no? Esto en realidad es un aspecto que no me voy a cansar de enfatizar, porque el indicador es el que va a definir finalmente el comportamiento que tenga el Estado y sus organizaciones para poder entregar estos servicios a la población. Por eso la necesidad que los indicadores de política pública estén pensados en las personas, indicadores de resultado, en los efectos en la sociedad, en los ecosistemas, en los indicadores de impacto, y que la implementación de la política pública, gestión pública, esté pensada en términos del producto que se entrega, servicios, en nuestro ejemplo, y el caso que desarrollamos aquí, servicio de educación, ¿no? Y que estos servicios están acompañados de procesos y que requieren insumos. Ya hemos mencionado que los insumos que entrega, lo que se requieren para poder entregar estos servicios, básicamente son 5: servidores públicos, presupuesto, infraestructura, metodologías, tecnología, formas de hacer las cosas, y finalmente el insumo más escaso, el tiempo, ¿no? Entonces, estos son elementos que hay que tener muy en cuenta cuando hablamos de lo que significa la puesta en marcha de una política pública, ¿no? Esta política pública, también es importante mencionar que se visibilicen algunos de los denominados documentos de gestión de la planificación, ¿no? Como podemos ver en la filmina, ahí están los acrónimos. Esto lo tenemos que ver en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, donde están consignados los objetivos nacionales. Ahora, con la nueva normativa que hay en planeamiento, que ha salido publicada en los últimos meses de este año, lo que se denominan las políticas multisectoriales. Esto se tiene que ver visible en lo que es el Plan Estratégico Sectorial Multianual, el denominado PSEM,
que es algo que vamos a analizar con mucho detalle en lo referido al sector educación, porque es una pieza sustantiva para poder entender lo que justamente es la planificación y gestión estratégica en la educación. Y luego esto tiene que bajar a nivel de los gobiernos regionales y locales, en lo que se llama el Plan de Desarrollo Regional Concertado, o el PDRC, y el Plan de Desarrollo Local Concertado, o el PDLC, que son sus acrónimos, ¿no? Eso también lo vamos a conversar un poquito más en los documentos de los módulos 3 y 4, ¿no? Entonces, la política pública pues tiene que tener esta métrica en la perspectiva de impacto y resultado. En el caso de la educación, esto ocurre porque los indicadores que se miden justamente son principalmente indicadores de resultado, ¿no? Y utilizamos esta orientación para poder definir la estrategia, ¿no? Y cuando hablamos de la estrategia, justamente es el tema que nos interesa enfatizar en este video. Un aspecto que se ha mencionado a nivel de la estrategia y desarrollado en los contenidos del módulo es estos enfoques que tenemos que tener hacia la estrategia, ¿no? Hemos hablado del enfoque territorial, ya lo habíamos mencionado en el módulo anterior, esta necesidad que la intervención del Estado mire un mapa al momento de poder determinar cómo es que va a actuar en un territorio en particular, porque las características pues, que tenemos en nuestro país son muy diversas, ¿no? Una cosa es tener una escuela en una zona amazónica y otra cosa es tener una escuela en la costa norte de nuestro país o tenerla en el sur andino. Son características distintas, aunque en todas se presta el servicio educativo, pero las condiciones geográficas determinan, en términos de la infraestructura, por ejemplo, que debe tener esta escuela para poder desarrollar de una manera pertinente el servicio de educación, o también determina sin duda el contenido que tiene que tener la educación que se va a impartir, ¿no? El currículo tiene que estar adaptado al entorno que tienen los niños, las niñas y los adolescentes, ¿no? Tienen que enseñarse cosas que están cercanas a su cotidianidad, a su realidad, ¿no? Entonces, en todos los casos se da servicio de educación, pero el enfoque del territorio es súper importante para poder tener un servicio que logre el objetivo de política pública, que son los logros de aprendizaje, ¿no? Tiene que tener esta mirada sistémica, es decir, yo tengo que tener en cuenta toda la problemática que tiene y afecta al sector de educación, ¿no? Eso vamos a verlo también más adelante. Los desafíos que se enfrentan en el sector educativo asociados a la brecha en infraestructura, asociados a la importancia de la capacitación docente, asociados a la relevancia de contar con currículos que tengan los contenidos pertinentes. Es decir, es absolutamente central tener una mirada sistémica en la estrategia de manera que se dé atención a toda la problemática que afecta al sector educativo. También hay que tener una mirada multidimensional, ¿no? Porque sin duda la estrategia tiene que tener en cuenta todas las dimensiones que afectan a la problemática del sector de educación y esta mirada multidisciplinaria, porque se necesita la participación de distintas profesiones, ¿no? Estos son enfoques, digamos, súper relevantes al considerar la estrategia, pero adicionales a ellos necesitamos otros 3 enfoques que tienen que ver justamente con el despliegue del Estado al momento de poner en práctica la política pública, que es esta mirada multianual, porque es evidente que los logros de aprendizaje se alcanzan a lo largo de los años, no es algo que se logre avances significativos de un año para otro, pues es un proceso que requiere un conjunto de acciones. Y 2 aspectos que son sustantivos en el sector de educación en nuestro país, sin lugar a dudas, que es la mirada multisectorial, porque la educación en nuestro país se brinda de una manera en donde hay una participación de los distintos sectores del gobierno nacional, ¿cierto? Aquí hay algunas iniciativas del Ministerio de Educación que involucran, por ejemplo, participación del Ministerio de Salud para tener escuelas saludables. El que los niños puedan tener acceso a alimentación, el desayuno todas las mañanas, involucra un trabajo intenso con el MIDIS, que es donde está el programa Jaliwarma, que es el que brinda desayunos escolares a más de 3.5 millones de niños y niñas, incluso adolescentes, a lo largo y ancho de nuestro país, ¿no? Entonces, esta mirada multisectorial es muy relevante porque el Ministerio de Educación no actúa solo, trabaja con otros sectores del gobierno nacional. Y además, la educación en el Perú es descentralizada, es decir,
quien presta realmente el servicio de educación es el gobierno regional a través de las direcciones regionales de educación, que son las que organizan el trabajo de las unidades de gestión educativa local, las conocidas y llamadas UGEL, y que son las que tienen la responsabilidad sobre las escuelas e instituciones educativas concretas. Entonces, en nuestro país la educación es descentralizada. En consecuencia, es necesario tener una mirada clara de cómo es que este proceso de descentralización se tiene que llevar adelante y cuáles son los elementos que permitan que sea desarrollado con un buen desempeño, ¿no? Entonces, esta mirada multianual, multisectorial, multinivel es un elemento sustantivo a tomar en cuenta. Y aquí pues la palabra clave en realidad es primero el concepto de coordinación, que es el que vamos a desarrollar a continuación, ¿no? Miren, la coordinación funciona en realidad, y es un término que está asociado al trabajo en realidad de varios actores, ¿no? Cuando hablamos de coordinación, lo que estamos refiriéndonos es que hay dos actores que tienen que tener una comunicación entre ellos, ¿no? Estos actores, cuando estamos hablando del ámbito público, tienen un conjunto de competencias y funciones asignadas. Entonces, es en el marco de esas funciones que realizan esta coordinación entre ellos, es decir, determinan que tienen que interactuar. Y esta interacción, como pueden ver en la lámina, puede tener dos dimensiones, ¿no? Una dimensión es la colaboración, en donde para que el actor B logre sus objetivos necesita el apoyo del actor A. Por eso se habla de una colaboración donde el B requiere de la ayuda del A para que el B logre los objetivos que se ha trazado, ¿no? Y la otra forma en la cual se puede materializar esta coordinación es a través de la cooperación, ¿no? En la cooperación, los dos actores, el A y el B, tienen que trabajar de manera conjunta. Él no puede lograr sus objetivos si él no le ayuda, y él no puede lograr sus objetivos si él no le ayuda. Entonces, es el trabajo entre el actor A y el actor B de manera conjunta, cooperando, los que permiten que se materialicen sus objetivos. Entonces, la coordinación tiene estas dos dimensiones, la colaboración y la cooperación. Repito, la coordinación tiene estas dos dimensiones, la colaboración y la cooperación, ¿no? Ahora, lo que es interesante destacar, como podemos ver en la filmina, que esta coordinación puede tener distintos niveles, ¿no? Hay niveles de coordinación nacional, sectorial, intergubernamental, que son los que hemos comentado hace unos segundos. Hay también escalas de coordinación, ¿no? Es decir, la coordinación que se produce tanto entre sectores y entre niveles de gobierno puede tener distintas escalas, y en particular nos interesan a nosotros las que se producen entre ministerios, entre sectores, ¿no? Que vamos a desarrollar en unos minutos. Y además, esta intensidad de la coordinación. La coordinación se puede dar pues a nivel de cooperación y a nivel de colaboración, ¿no? Vamos a mirar cómo ocurre esto en la práctica, ¿no? En la práctica lo que nosotros tenemos es que vamos a encontrar que la colaboración la podemos ver desde un nivel, el nivel mínimo es aquel en donde en realidad no se necesita ningún tipo de coordinación, ¿cierto? Es donde, como ven en la filmina, la decisión es independiente del ministro. El ministro toma una decisión, no tiene que coordinar con nadie para poder llevar a la práctica su decisión. Y esta coordinación va subiendo en escala, subiendo en intensidad en función a lo que se quiere ir haciendo, pasando de un nivel de colaboración, en donde hablamos de un intercambio de información con otros ministerios, una retroalimentación de otro ministerio, o evitar las diferencias entre los ministerios. Estos son los niveles que puede tener una colaboración. Y luego pasar al siguiente nivel, que ya es que se refiere a la cooperación. En la cooperación observamos que los ministerios deben buscar acuerdos, hay un arbitraje de las diferencias en política pública. Esto significa que cuando hay diferencias de políticas entre dos ministerios, hay alguien que decide por cuál es la que se va a ir. Hay límites en la acción ministerial, donde se dice hasta dónde llega uno y dónde empieza el otro. Se establecen prioridades centrales, en donde se establecen objetivos centrales para los ministerios involucrados. Y finalmente, el nivel más alto de cooperación es cuando se habla de una estrategia sistémica del gobierno, donde todos los ministerios involucrados están orientados a su mismo objetivo y todos tienen los mecanismos para actuar de manera conjunta, ¿no? Estos niveles de coordinación son muy importantes al momento de desplegar una estrategia para lograr los objetivos de política pública, ¿no? Porque
Esto permite que efectivamente exista una claridad, un trabajo conjunto, ya sea por colaboración o cooperación entre todos los actores involucrados. Y por eso es importantísimo tener claridad sobre estos distintos niveles que se pueden dar. Y ojo, se dan en distintos temas. Esto significa que dos ministerios pueden tener un conjunto de temas en su agenda, pero en este conjunto de temas los niveles de coordinación que se dan son diferentes, porque los temas requieren coordinaciones diferentes, ¿no? Entonces, este es un trabajo que hay que ponerle mucha atención. El sector de educación ha avanzado de una manera bastante interesante, probablemente sea el sector en el Estado peruano que más ha avanzado en poner estos temas con claridad. Obviamente todavía hay pasos de mejora, pero es donde más se ha desarrollado con mayor finura, vamos a decir así, estos temas de coordinación. No digo que funcione a la perfección, pero sí hay avances que son significativamente mejores de los que podemos encontrar en otros sectores, ¿no? Y también es importante mencionar que la coordinación que está referida al hecho de que este sector se pone de acuerdo con este sector no es suficiente para que las cosas funcionen, porque la coordinación lo que hace es evidencia quién tiene que hablar con quién, pero no dice cuál es la forma en la cual tienen que hablar, cuál es la forma en la cual tienen que relacionarse el uno con el otro. A la forma como se relacionan, a eso se le denomina la articulación. Es decir, es cómo hacemos para materializar la coordinación que ya sabemos que tenemos que tener entre estas dos o más organizaciones, ¿no? Entonces, lo que es interesante tener acá en cuenta es cuáles son los elementos que son importantes considerar para que la articulación efectivamente funcione, ¿no? Y esos elementos son tres. El primero es que hay que tener en cuenta a los actores involucrados. Es decir, lo que hay que tener en cuenta aquí es que la articulación lo que provoca es que la interacción que hay entre los actores que están involucrados constituya lo que se denomina una arena en la cual se pueda materializar esta interacción entre los actores involucrados. Lo voy a hacer de otra manera. Una articulación no ocurre en el vacío. Una articulación no ocurre en algo que está en el imaginario, en la cabeza de los funcionarios. La articulación se da literalmente en un espacio concreto. Ese espacio concreto puede ser dentro de una comisión, es decir, en reuniones donde están sentados representantes de las distintas organizaciones que tienen que tomar algún tipo de decisión con respecto a lo que se está discutiendo. Eso es una comisión que está establecida formalmente. Formalmente significa que hay un documento legal que dice que existe esa comisión y que obliga a los participantes de esa comisión, a los integrantes de esa comisión, a estar presentes en las sesiones. Puede ser de ese tipo, formal, pero también puede ser un espacio, lo que denominamos de trabajo informal, donde sobre la base de la voluntad política se constituyen reuniones de trabajo donde hay distintos actores que van de manera regular a establecer un trabajo conjunto entre ellos, ¿no? Entonces, la verdad es que los actores involucrados pueden estar sentados bajo un paraguas, digamos, formal, que sería una comisión, que es lo ideal en realidad, ¿no? Para que haya decisiones, digamos, que después puedan ser materia de evaluación, porque se asumieron en el marco de una formalidad que tiene que ser respetada. Eso sería lo ideal. Pero a veces no se dan las condiciones para que ello ocurra. Entonces, lo que tenemos son reuniones que tienen un carácter informal, en donde es un componente importante de voluntad política el que permita que todos los compromisos que se asumen en el marco de esa reunión informal efectivamente se cumplan, ¿no? Entonces, repito, lo ideal es que sea formal, pero si no hay las condiciones para que sea formal, pueden ser reuniones de tipo informal. Lo importante es que existe esta arena en donde los actores involucrados interactúan entre sí, ¿no? El otro elemento a considerar son los atributos de la articulación. Es decir, nosotros tenemos que tener atributos que están ya, la verdad, claramente identificados para que esta articulación funcione. Lo primero es lo que denominamos los atributos de la red. Como pueden ver en la filmina, tienen que estar sentados pues en esta arena, sea formal o informal,
los actores relevantes, o sea, tienen que estar aquellos que tienen una participación en lo que está siendo materia de discusión. Tiene que haber incentivos para que participen estos actores relevantes, es decir, las organizaciones públicas que participan en esta comisión, sea formal o informal, tienen que tener un incentivo para participar, si no, no van a ir, ¿cierto? Entonces tiene que haber un incentivo para ellas. Tiene que haber un objetivo de política pública común, todos tienen que mirar hacia el mismo objetivo, ¿no? Tiene que haber un coordinador, si no hay alguien que asume la coordinación de lo que ocurre en esta comisión, en realidad lo que va a haber es mucho desorden. Entonces tiene que haber un coordinador de la red que tiene la responsabilidad de gestionar la red en su conjunto, ¿cierto? Es un coordinador que mide el trabajo de todos de manera conjunta. La red tiene que tener una identidad propia, no es la sumatoria de partes, tiene que tener una personalidad propia. Debe existir un mecanismo para atribuir los fracasos y los éxitos en la red, y también debe existir un mecanismo para mantener controladas las aspiraciones de algunos de los actores de la red sobre los otros, ¿no? Esto es un elemento muy importante porque la red es de todos. La comisión participan todos, no hay uno más importante que otro. Puede ser que uno tenga un rol más protagónico que otro, pero todos son igual de importantes, ¿no? Esos son los atributos de la red. Y también hay atributos que tienen que mostrar las organizaciones involucradas, ¿no es cierto? Todas tienen que tener la misma mirada sobre el problema, es decir, todas deben reconocer el problema de la misma manera. Dicho de otra manera, el problema tiene que ser el mismo y estar caracterizado de la misma manera para todos los actores, no importa el ángulo desde el cual se mire, ¿ya? Esto también es un elemento bien importante porque muchas veces los problemas surgen porque todos miran un problema, pero ese problema lo ven diferente, está caracterizado de manera diferente y por lo tanto no se pueden poner de acuerdo, ¿no? Y el otro elemento también importante es que todos tienen que tener las mismas definiciones conceptuales, es decir, a los conceptos todos tienen que tenerlos definidos de la misma manera, porque si no, una palabra, la misma palabra, significa cosas diferentes dependiendo de la organización en la cual estamos revisando o conversando el concepto. Entonces es bien importante que todos en la mesa tengan claridad sobre los conceptos y una palabra para todos signifique lo mismo, porque si no empiezan larguísimas discusiones hablando de lo mismo simplemente porque tienen conceptos diferentes sobre la misma palabra. También es importante que todos los miembros que participan en esta comisión, sea formal o informal, suscriban la visión del conjunto. Es decir, todos estén mirando todos los elementos que están asociados a la problemática que se interesa resolver. Tiene que haber una fortaleza operativa y administrativa entre todos los participantes de la red. Es decir, todos tienen que estar dispuestos a poner recursos, pueden ser de personas, pueden ser de infraestructura, pueden ser recursos económicos, por ejemplo, financiamiento para hacer viajes si es necesario, de tal manera que la red pueda funcionar sin mayor problema. Además debe existir un responsable institucional de participar en la red con capacidad de decisión o contacto directo con el tomador de decisión en la organización. Esto también es un punto bien importante, es decir, a estas reuniones de las comisiones, sean formales o informales, la persona que va tiene que ser una persona que tiene capacidad de decisión, ¿no? Y además tiene que ser una persona que tiene esta responsabilidad establecida lo más formal posible para que su representación sea una representación que tenga un peso institucional, ¿no? Y tiene que haber un alineamiento entre objetivos y metas organizacionales y los objetivos y metas del conjunto. ¿Esto qué significa? En realidad significa que cuando una organización logra una meta, el logro de esa meta también significa el logro de una meta de todo el conjunto de actores de la organización. En otras palabras, cuando una organización logra algo, toda la red, toda la comisión está logrando algo, ¿no? Y viceversa, ¿no? Cuando la comisión logra algo, es también un poco el logro de todos los participantes en la comisión. Entonces tiene que haber esta forma en la cual los logros de unos son los logros de todos, ¿no? Por eso decíamos antes la importancia de saber también manejar el tema de los fracasos, ¿no es cierto? Porque el fracaso, si las cosas no salen como uno esperaba, también afecta a todos, no es que tú fallaste y los demás no, porque tiene que ser, justamente de eso se trata, es un trabajo con una lógica de equipo, es un trabajo con una mirada del conjunto de lo que se está haciendo, ¿no? Y finalmente hay un conjunto de lineamientos que se tienen que seguir cuando hablamos de articulación, ¿no?
Esto que le llamamos la regla de juego, que tiene que tener un trabajo articulado, ¿no? Primero, la división del trabajo. Tiene que estar bien claro, tiene que estar explícito quién hace qué, ¿no es cierto? ¿Quién es responsable de qué? Eso tiene que estar bastante claro para que después no hayan problemas en donde se estén tratando de hacer imputaciones sobre las responsabilidades. Tiene que estar bien claro quién hace qué. Y también tienen que estar claros las responsabilidades. ¿Quién es responsable de qué? ¿No? Eso también tiene que estar claro para poder repartir tanto los éxitos como también poder repartir de manera adecuada los fracasos, ¿no? También tiene que haber un seguimiento sobre los objetivos que se tienen a nivel de la propia política pública y del plan de acción. Es absolutamente central poder saber si se está avanzando o no se está avanzando. Por eso la importancia de objetivos con indicadores a nivel de política y a nivel de gestión, y que estos sean materia de un seguimiento para ver si está marchando el trabajo como se había planificado que debía marchar, ¿no? También tiene que haber una evaluación de las políticas y de los planes de acción. Es decir, tiene que ser posible saber si se lograron o no se lograron las metas. Para eso sirven justamente los indicadores y las metas asociadas. Tiene que haber un coordinador de la red, esto que en inglés le llaman un champion, o en español, un gerente de la política pública. Alguien tiene que ser el responsable de sacar adelante esta red, ¿no? No es alguien que responde a su organización en términos de lo que está referido a los aspectos del manejo de la red, aunque funcionalmente sí, pero es alguien que trasciende las responsabilidades de su organización y se hace responsable del manejo de toda la red, ¿no? Eso es importante, tener a alguien que ejerce esa coordinación. Y finalmente tiene que haber en este alguien un liderazgo, ¿no? Un liderazgo a nivel político, porque necesita tener contacto con los tomadores de decisión, pero también un liderazgo a nivel operativo, porque es absolutamente central que pueda trabajar la parte operativa con las distintas organizaciones involucradas dentro de la red, ¿no? Entonces, son aspectos que hay que tener muy en cuenta para que pueda funcionar la articulación. En consecuencia, yo necesito tener estos tres elementos para que la articulación pueda funcionar. Como se habrán dado cuenta, la coordinación resulta siendo tan importante como la articulación. En síntesis, la coordinación es identificar con quién yo tengo que interactuar. La articulación es definir las reglas de juego de esa interacción. ¿Cómo es que yo tengo que interactuar entre esas dos organizaciones que se han identificado? Coordinación, definir con quién tengo que actuar. Articulación, la forma como se materializa esa articulación. Esos son aspectos que resultan siendo sustantivos, muy relevantes para que cualquier estrategia pueda funcionar. Si yo no tengo eso claro, la transformación de la estrategia en planes se vuelve en realidad extremadamente complicada y la probabilidad de que eso se traduzca en mejoras en la población, o dicho de otra manera, la probabilidad de que se logren los objetivos de política pública también se reduce de manera significativa, ¿no? Entonces, en la gestión pública, como señalé temprano, y también lo mencioné en el módulo 1, lo que tenemos que tener en cuenta es que la materialización de la estrategia es cuando el Estado entrega servicios. Estos servicios, en el caso, en el curso que estamos trabajando, el servicio de educación. Acuérdense siempre, producto, bien o servicio. Es cuando el Estado entrega servicios a la población. Ahora, aquí, como una nota a pie de página, ¿no? A veces nos preguntamos, ¿y cuál es la diferencia entre un servicio y una actividad? ¿No es cierto? Porque finalmente el servicio de educación es una actividad, ¿no? Entonces, ¿cómo diferenciamos un servicio de una actividad, ¿no? La diferencia es muy sencilla en realidad. Cuando el Estado está interactuando con un ciudadano, cuando el profesor o la profesora dicta clases a un niño, una niña, un adolescente, en ese caso lo que estamos haciendo es entregando un servicio, porque es el Estado que está interactuando con un ciudadano, ¿cierto? Entonces ahí hablamos de un servicio. Pero cuando el Estado actúa con otra parte del Estado, cuando por ejemplo el gobierno regional brinda asistencia técnica a un municipio, o el ministerio brinda capacitación a los funcionarios del gobierno regional, ahí se produce en realidad una actividad, y a esa actividad le llamamos entregable, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esta diferencia para que no existan mayores confusiones, ¿no?
Cuando hablamos de productos, bienes o servicios, el servicio se materializa cuando el Estado se lo entrega a un ciudadano. Cuando hablamos de una interacción entre servidores públicos, el gobierno regional capacita al municipio, el gobierno nacional, el ministerio, capacita a un gobierno regional, esa relación entre servidores públicos se llama entregable. Esa es una diferencia muy importante, ¿no? Entonces, el Estado obviamente hace un montón de cosas, algunas se materializan en servicios y otras en realidad se materializan en entregables, ¿no? Entonces, el punto central aquí, ¿ya? A considerar, digamos, y que resulta siendo un elemento importante en el caso del servicio de educación, es que el Estado lo que hace, como señalé temprano, es brindar un servicio agregado. También la palabra que a veces se utiliza es empaquetado. Es decir, yo brindo el servicio de educación y que para que este servicio se brinde implica que hay varias organizaciones, como pueden ver en la filmina, que entregan servicios específicos, ¿no? En el ejemplo que puse temprano, la RENIEC tiene que darle al niño o a la niña, al joven, su DNI, identidad. Si no tiene su DNI, no se puede matricular en la institución educativa. El colegio puede tener todo, materiales, libros, profesores, una infraestructura súper buena, pero si el niño no tiene DNI, no se puede matricular y no se materializa el servicio de educación. Entonces es importante este concepto, ¿no? El servicio agregado que involucra varios servicios específicos que están en organizaciones. Y esto en realidad, a nivel de procesos, se traduce, como podemos ver en la filmina, en un conjunto de planes, ¿no es cierto? Aquí es donde ya tenemos la transformación de la estrategia en una planificación concreta, donde tenemos planes de acción del Estado, el plan de acción que el Estado tiene, en donde se materializa la estrategia que va a permitir lograr los objetivos y metas de política pública, y estos planes del Estado tienen que traducirse en planes ya de acción a nivel de los ministerios, gobiernos regionales, municipios, es decir, hay un decalaje del plan nacional al plan de acción del sector, y del plan de acción del sector existe un segundo decalaje hacia el plan ya de acción de las propias organizaciones públicas. Ahí estamos hablando de el gobierno regional, el Ministerio de Educación, cada uno que tiene su propia planificación específica, ¿no? Y eso es lo que vemos en instrumentos o documentos de gestión de planeamiento como el plan estratégico institucional o el plan operativo institucional, ¿no? Que es donde se materializan estos aspectos, ¿no? Entonces, a modo de conclusión, ¿qué ideas fuerza podemos extraer aquí, ¿no? Primero que hay que tener en cuenta que estos conceptos de planeamiento y de estrategia son conceptos que tienen características particulares en el caso de la administración pública, ¿no? Este planeamiento, establecer el curso de acción futuro, ocurre sobre un conjunto de elementos que ya están determinados en el marco legal, ¿no? Y esta estrategia definida como la manera como yo materializo los objetivos y metas de política pública también tiene una forma particular de concebirse. En los materiales de lectura ustedes van a encontrar una problematización un poco mayor de estos conceptos, y es importante tener en cuenta la relevancia que tiene la planificación en todos los sectores de la acción del Estado, pero en particular en el caso del sector de educación, ¿no? También es importante que se problematice este concepto de planeamiento estratégico aplicado a la administración pública. Revisen por favor los materiales de lectura que van a tener una problematización del tema para que no existan confusiones en términos metodológicos, ¿no? Y también importante tener en cuenta que el CEPLAN ha cambiado la metodología de planificación, ¿cierto? Hemos hablado mucho de la importancia de planificar, pero ahora el CEPLAN ha cambiado su metodología del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico a una metodología de planeamiento prospectivo, ¿no? Y en consecuencia es importante tener en cuenta que esta definición del curso de acción futuro hoy día en el marco legal vigente en nuestro país tiene una lógica prospectiva, ¿no? Y también una idea fuerza muy relevante aquí es este concepto de estrategia, ¿no? Lo he mencionado varias veces, no me voy a cansar de hacerlo. La estrategia es la manera como se materializan los objetivos de política pública, cómo piensa el Estado lograr los objetivos de política pública. Y la pieza clave es una buena definición de los indicadores, pensados en términos de calidad de vida, resultado, en efectos en la sociedad, en los ecosistemas, indicadores de impacto. Entonces es bien importante cómo la estrategia es la que va a determinar la forma como yo logro materializar objetivos y cómo esta
estrategia se materializa en el proceso de implementación de la política pública, que le llamamos gestión pública. ¿Y dónde se ve de manera concreta? En los planes, que son los que alojan todas las decisiones a nivel de la estrategia que se han tomado y que son los que llevan adelante el Estado y las organizaciones públicas involucradas en ese proceso. Bueno, con esto damos por concluida el video que corresponde al módulo 2 y nos vemos en el próximo video. Gracias.